Buenas noches, señor vicepresidente de la República, señores ministros y señora ministra de Gobierno, señoras embajadoras y señores embajadores extranjeros, señor nuncio apostólico y decano del cuerpo diplomático, señores diputados, señoras diputadas, señores magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones, señores viceministros y señoras viceministras de Gobierno, señoras y señores jefes de organismos internacionales, señoras y señores jefes, presidentes ejecutivos de instituciones autónomas, señores y señoras cónsules, señor rector de la Universidad para la Paz, señores directores y señoras directoras de instituciones adscritas del Ministerio de Cultura y Juventud, señores y señoras miembros de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, señoras directora y subdirectora, compañeros y compañeras del Archivo Nacional y estimado público en general que nos acompaña esta noche. A finales del siglo XIX, en plena etapa liberal, donde se construye la identidad costarricense, se establece el Archivo Nacional en 1881, de la mano de un amigo de ese archivo que se llamó León Fernández Bonilla. En este contexto, la institución nace para conservar los documentos que sustentan la identidad costarricense. Por ello, desde muy al inicio existe la preocupación por custodiar sobre todo los documentos coloniales que estaban en la ciudad de Cartago y también los documentos judiciales. La función inicial del Archivo Nacional es reunir y conservar todo ese patrimonio documental. Esta función ha estado presente por décadas y se ha continuado, ha sido constante, lo que ha permitido custodiar aproximadamente 22 kilómetros de documentos en la actualidad. Esa es la distancia que hay entre la ciudad de San José y Cartago. Costa Rica ha sido un país afortunado y exitoso, pues en poseer y disponer mucho de su patrimonio documental, que está descrito y accesible a un público diverso: historiadores, médicos, ingenieros, amas de casa, taxistas, agricultores, entre otros. Es decir, desde el investigador erudito hasta, podemos decir, el ciudadano de a pie, viene al Archivo Nacional. En este sentido, el papel del Archivo Nacional trasciende las fronteras, porque es visitado por investigadores de lejanos países como Japón, China, Australia, Francia, Holanda, y de otros no tan lejanos como México, Guatemala, Colombia y El Salvador. Debido al desarrollo de la función inicial del Archivo Nacional, es que hoy se dispone a presentar la exposición titulada Conmemoración de los 75 aniversario de la Constitución Política de 1949 y Día de la Democracia Costarricense. En la etapa posterior al proceso de independencia, los costarricenses tuvieron que decidir cómo organizarse, cómo enfrentar ese futuro de libertad. Muy rápido, en diciembre de 1821, optaron basarse en el modelo de las diputaciones provinciales, creando una diputación para Costa Rica bajo el nombre de la Junta Superior Gubernativa, que redactó el Pacto Social Fundamental Interino de la provincia de Costa Rica, más conocido como Pacto de Concordia, que es reformado al año siguiente, en 1822. Ello para disponer de un marco legal con el cual gobernarse, mientras se redactaba la Constitución del Imperio Mexicano. Y, obviamente, evitó un vacío de poder y una inestabilidad que nos diferenció de algunas otras naciones cercanas. En 1823, cuando la anexión a México fracasó, este pacto se sustituye por dos estatutos políticos, que son reglamentos que rigen o rigieron la provincia mientras se esperaba la formación de una organización política regional más grande. Al disiparse la anexión, el país se inclinó por formar parte de una Unión Federativa Centroamericana. La Asamblea Nacional Constituyente elaboró el documento llamado Bases Constitutivas, donde se establecieron los lineamientos sobre los que se basaría la Constitución Federal y la Constitución de cada uno de los estados que formaban esa federación. Durante los 14 años que funcionó la República Federal de Centroamérica, 1824-1838, Costa Rica como un estado soberano,
Se rigió mediante la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825, o también llamada Constitución del Estado de Costa Rica, y obviamente por la Constitución Federal. Al concluir el gobierno federal, terminó la vigencia de la Ley Fundamental de 1825, por cuanto dicha ruptura coincide con la llegada al poder del licenciado Braulio Carrillo Colina, mediante golpe de Estado en 1838. De ahí en adelante, Costa Rica actuaría sola. Carrillo elaboró el decreto de bases y garantías de 1841, con lo cual el país se encaminaría hacia la constitucionalidad. Posteriormente hay una serie de gobiernos interinos y después de esto se discute un proyecto de constitución y la Asamblea va a emitir la Constitución de 1844, que está vigente 2 años, que establece el voto directo, bastante temprano, y un Congreso bicameral. La Constitución de 1847 prepara al país para la declaración de la República. Por tanto, se le reformó cuando dicho hecho sucede, 31 de agosto de 1848, se le llamó Constitución Reformada de 1848. Sin embargo, no fue una reforma en sí, fue la sustitución de una Carta Magna por otra. Estas constituciones volvieron al sistema de votación indirecto y a un Congreso unicameral. Bajo esta última constitución, la de 1848, Costa Rica enfrentó la guerra contra los filibusteros. La siguiente constitución fueron la de 1859 y 1969. La primera se convoca a raíz del derrocamiento de Juan Mora Porras y la segunda cuando se derroca al doctor José María Castro Madrid. La Carta del 59 estableció un nuevo poder legislativo en 2 cámaras y la del 69 volvió a una sola cámara. Con el rompimiento del orden constitucional en 1870, la jefatura del Estado pasó a poder del general Tomás Guardia Gutiérrez. General Guardia, primer costarricense militar que asume la presidencia, convoca una nueva asamblea constituyente y elabora la Carta Magna de 1871. A esta constitución se le agrega en 1943 una sección, la de las garantías sociales. Ya en el siglo XX, la Constitución de 1917 fue emitida por la Constitución que se convoca para este año, va a estar vigente 2 años, durante el gobierno de don Federico Tinoco Granados. La Constitución que actualmente nos rige, la de 1949, elaborada por la Asamblea Constituyente, que convoca la Junta Fundadora de la Segunda República después de la Revolución de 1948, está cumpliendo hoy 75 años y mañana cumplirá 75 de entrar en vigencia. Esta Carta Magna le dio a la mujer la condición de ciudadana, le da derecho al voto, también ha favorecido el desarrollo industrial, la diversificación agrícola, la nacionalización eléctrica y bancaria, fortalece el sistema de instituciones autónomas y ordena la burocracia estatal. Mantuvo las reformas de 1940 y crea el Tribunal Supremo de Elecciones con miras a la pureza electoral. Resulta interesante citar la opinión de una historiadora, Clotilde Obregón Quesada, que señala lo siguiente: en el progreso constitucional costarricense que se inició a comienzos del siglo XIX, hay algo que llama mucho la atención, y es el apego a lo legal y a lo constitucional que tenían nuestros antepasados, a pesar de que en esos años eran muy pocos los que tenían conocimientos en derecho. La mención de la señora Obregón Quesada se reafirma al recordar que también hoy se conmemora 82 años de la emisión de la ley número 18, la cual declara día de fiesta escolar el 7 de noviembre como Día de la Democracia Costarricense. Es evidente que el apego a lo legal y a lo constitucional de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, sentó las bases del Estado Social de Derecho en el que vivimos actualmente. Por lo tanto, esta exposición representa una historia constitucional y jurídica del país, que reafirma los valores de paz, de justicia, de igualdad que ha fortalecido Costa Rica. Es un homenaje a nuestro pacto democrático y una oportunidad para transmitir a futuras generaciones el legado de respeto y compromiso con los derechos que caracteriza a nuestra nación.
Finalmente, agradecer la colaboración del Museo Nacional, del Museo Rafael Ángel Calderón, del Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer por la facilitación de objetos, documentos y de retratos. De parte de las señoras Carmen Campos Ramírez, directora, de Ivania Valverde Guevara, subdirectora, y del señor Javier Gómez Jiménez, jefe del Departamento de Archivo Histórico, y de parte de 119 compañeros y compañeras de labores, deseamos que disfruten esta exposición. Por la atención brindada, muchísimas gracias y muy buenas noches.